Hubo un momento en el que solo algunas plazas y calles de ciertas ciudades de Venezuela eran alumbradas por tenues faroles que funcionaban quemando gas natural o querosén o a través de centrales de vapor. Fue entonces cuando un ingeniero venezolano caraqueño, egresado de la Universidad Central de Venezuela llamado Ricardo Zuluaga, se enteró que en Alemania se había logrado tender una red eléctrica de más de 170 kilómetros de distancia. En vista de aquella proeza, este ingeniero decide viajar a Europa para conocer más al respecto y regresa a Venezuela con una idea en mente: crear una central hidroeléctrica que alimentara a la ciudad de Caracas. Esta se convertiría no solo en la primera de Venezuela, sino de Latinoamérica. Bienvenidos una vez más al canal, qué chévere tenerlos nuevamente por acá. Hoy les tengo una aventura bastante chévere, bastante divertida y al mismo tiempo enriquecedora e informativa. Pero no seré yo quien les diga qué es lo que vamos a hacer el día de hoy, sino que va a ser Daniel. Se los presento, él es CEO de Climbing Venezuela, una operadora turística. Cuéntanos, Daniel, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Hoy vamos a conocer el Cañón del Guaire y la cueva Ricardo Zuluaga, un lugar fantástico, súper cerquita de Caracas, con mucha historia, paisajes fantásticos, así que actívense. Ubicado aquí en el Hatillo, por cierto. Te quería preguntar, bueno, vamos a empezar ahora nuestro recorrido, nuestra caminata, y quería preguntarte más o menos cuánto tiempo nos vamos a tomar caminando de aquí hasta nuestro destino. Bueno, de este punto, que es donde dejamos el carro, hasta el cañón, hasta abajo, donde está la planta eléctrica de Los Naranjos, nos gastaremos unos 30 minutos, y de ahí a la cueva nos gastaremos 1 hora y media aproximadamente. El Cañón del Guaire es una garganta rocosa por donde el río Guaire se desplaza en sentido sureste. A lo largo de su cauce se encuentran las ruinas de las centrales del Encantado, Los Naranjos y La Lira. En este video solo visitaremos la central de Los Naranjos, que fue la segunda en construirse en Caracas en el año 1902. Bueno, ya aquí estamos entrando en la obra de la planta eléctrica. En este punto había un tanque en el cual se encauzaba el agua por la tubería que alimentaba las turbinas de la planta hidroeléctrica de Los Naranjos. También había un funicular que servía de carro de servicio para la tubería y llegaba casi hasta la planta. Vamos a caminar de hecho por esa vía donde estaban los rieles, por donde pasaba el funicular, hasta llegar a la planta hidroeléctrica. Una vez Ricardo Zuluaga regresa de Europa con la idea de construir una central hidroeléctrica en Caracas, es en noviembre de 1895 que, con el apoyo de varios inversionistas venezolanos, logra fundar la Electricidad de Caracas, Compañía Anónima. Y en agosto de 1897 se pone en funcionamiento la primera central hidroeléctrica de Venezuela en la zona del Encantado. Fue debido a la gran demanda que luego se construye la central de Los Naranjos en 1902 y La Lira en 1911. Aquí va unos rodillos, que era por donde pasaba el cable. Abajo queda uno. Yo la primera vez que vine todavía estaban los rieles. Los rieles se los fueron llevando para venderlos para la fundición. Hay algunos durmientes también. Y bueno, la tubería, que es remachada. Bueno, aquí se ve uno de los rodillos donde se posaba el cable con el que se movilizaba el funicular. Es el único que queda en todo el camino. Desde este punto ya se logra apreciar la quebrada del Hatillo, ¿verdad? Cabe resaltar, la quebrada del Hatillo es afluente del río Guaire. Desde acá ya podemos ver el río, miren. Realmente no nos echamos mucho tiempo, fueron como aproximadamente unos 20 minuticos, 15 por allí. Pero acabamos de llegar a la planta hidroeléctrica Los Naranjos, que es esta que ustedes están viendo acá a mis espaldas. La planta eléctrica de Los Naranjos fue la primera planta eléctrica de este sistema de 3 plantas: Los Naranjos y el Peñón de Lira. Estas iniciativas pretendían dar electricidad masiva a la ciudad de Caracas. En su inicio, el propio Ricardo Zuluaga
trató de concientizar a la gente con respecto al uso de la electricidad, porque en esa época la gente utilizaba aún lámparas de aceite o iluminación que tenía que ver con fuego, que era sumamente contaminante y hacía muchísimo daño en las casas. Las bondades de la electricidad aún no se conocían, la gente creía que la electricidad era un fluido misterioso, algo mágico, entonces le tenían temor, le tenían respeto o miedo. Con estos desarrollos se ilumina en paralelo con la iluminación de gas que ya existía para el momento, que había sido traída por Guzmán Blanco desde Europa y que de alguna manera competían. Al final se impuso la electricidad y todo este gran desarrollo eléctrico trabaja hasta mediados de 1900, cuando viene y se impone el combustible fósil como primera fuente de producción de energía, y sustituyen las carreteras, mejor dicho, las vías férreas por las carreteras. Entonces los trenes quedan en desuso, quedan abandonados, y por supuesto estas plantas quedan abandonadas porque el tren servía a las plantas eléctricas. La línea del ferrocarril central que salía de la antigua zona de la Avenida Libertador, que después fue calle La Línea y después se convirtió en la Avenida Libertador, servía a toda esta zona con un sistema de teleféricos y puentes por donde la gente pasaba. Justo al frente de cada planta existía una estación del tren que trasladaba los equipos y al personal que trabajaban en las plantas. De hecho, todavía existen las ruinas de estos espacios. El tema es que visitarlos puede ser un tanto complicado por la zona en donde se encuentran ubicados. Cuando construyeron la planta eléctrica del Encantado, no tomaron en cuenta que el río Guaire es un río que transporta muchísimo sedimento. Entonces, durante el primer año de funcionamiento, las turbinas que utilizaron fueron destruidas por la arena, lo que llevó a pensar en cómo retener ese sedimento. Entonces construyeron unas trampas de arena para poder colocar el agua dentro de la tubería y que no destruyera el sistema. Adicionalmente, en la parte alta había un tubo colector que encauzaba el agua por una acequia que llegaba a la parte alta de esta planta y alimentaba la tubería que daba vida a estos generadores. De igual manera, en la parte baja de la planta había otro tubo colector que llevaba el agua a la planta del Peñón de Lira, y la gente cree que eso es una caminería. Resulta que no, es un canal de agua que servía al tubo que alimentaba el gran generador que se encontraba en la tercera planta de este sistema de generación hidroeléctrica. Mi gente, como dato curioso, les comento de que el primer lugar en Caracas donde llegó la electricidad fue justamente Petar, pero obviamente por la demanda de energía eléctrica, después, posteriormente a la planta hidroeléctrica del Encantado, se construyó esta planta hidroeléctrica de Los Naranjos, que por cierto tiene 2 turbinas, y la planta hidroeléctrica La Lira, que tiene una. En este punto podemos apreciar a nuestra derecha lo que es la quebrada de Latillo, y a la izquierda, bueno, cómo se une con el río Guaire. A los que me ven desde otros países que no tienen idea al respecto, este es un río que, bueno, es un río contaminado, pasa por toda Caracas, pero de pensar que en algún punto de la historia, para más o menos a finales de 1800, todavía la gente se bañaba en este río porque era medianamente limpio. Ya no. A este punto acabamos de llegar al Peñón de las Huacas, o como también le llaman, el Peñón de los Carraos, que es este que ustedes están viendo acá. Miren qué imponente y qué belleza, a mí me fascina. Por cierto, este tipo de formaciones rocosas es de roca caliza. ¿Por qué le llaman el Peñón de los Carraos? Porque aquí antiguamente había una colonia de guácharos, y a los guácharos les llamaban, o les llaman todavía, huacas o carraos. Esto es demasiado majestuoso. Es que estas formaciones rocosas me parecen tan fascinantes, de verdad fascinantes, imponentes. Estamos en la canaleta o en la acequia que llevaba el agua a la planta de Lira. Mucha gente cree que esto es una caminería, resulta que no, era un canal para llevar el agua hasta el tubo que alimentaba las turbinas. Si se fijan, aquí en la parte inferior se ve la marca del agua que pasaba por este canal.
justo aquí empieza nuestro desvío. Fíjense que aquí hay un camino y otro. Nosotros vamos hacia allá. La verdad es que está bastante tapado. Pero nuestro próximo destino precisamente es la cueva Ricardo Zuluaga. Just to hear a sound, someone still around. She heard me calling. Estas picas la verdad es que son bastante inclinadas, bastante complejitas de subir. But she hides away. Llegó la hora de ponernos todos los implementos para adentrarnos a la cueva. Bueno, para entrar, Fernanda, necesitamos utilizar algunos implementos de seguridad. Entre ellos un casco para protegernos de los golpes y una linterna, porque adentro es completamente oscuro. Adicionalmente vamos a utilizar una mascarilla y una pañoleta para evitar que el polvo que está en el suelo lo pase a nuestras vías respiratorias. Así que vamos a ir con cuidado, siempre pisando, evitando levantar mucho el polvo, y vamos a utilizar también unos guantes para evitar que las manos se nos llenen de tierra. Okay. Y podamos manipular adentro. Si quieres manipular la cámara o algo, sencillamente te quitas el guante y listo. Es importante que no nos pasemos la mano por la cara, okay, y que la mascarilla no la retiremos hasta el momento en que salgamos nuevamente a la boca. Perfecto. De la cueva. Listo. Estamos listos ya por acá, equipaditos ya, con casco, con arnés, todo lo necesario. Y ahora sí, vamos a darle. La cueva Ricardo Zuluaga fue descubierta en 1956 por la sección espeleológica de la Sociedad de Ciencias Naturales. Esta es la mayor caverna de la región capital, con una longitud aproximada de 500 metros. Fue formada por el río Guaire cuando el mismo circulaba 150 metros más arriba de su actual curso. La verdad es que para mí visitar una cueva es como recorrer un mundo paralelo totalmente distinto pero fascinante, en donde las circunstancias te llevan a afinar tus sentidos y prestar atención a los pequeños detalles. Bueno, familia, ya acabamos esta ruta justo a tiempo porque miren, nos está cayendo tremendo palo de agua acá, así que terminamos al pelo, en el tiempo exacto. Si este video les ha gustado, no olviden dejar su like, por supuesto, dejen su comentario qué tal les ha parecido esta ruta. Por otro lado, Daniel, dinos tus redes sociales para que los que estén interesados en hacer esta ruta contigo puedan contactarte. Bueno, actívense por @ClimbingBZLA o ponen Climbing Venezuela en el buscador y aparecemos ahí en la primera opción para que se activen con esta y con otras rutas que tenemos buenísimas cerquita de Caracas. Así es, bueno, muchísimas gracias de verdad por esta experiencia, yo la disfruté muchísimo, aprendí bastante, así que espero que no sea la única. Así será. Nos vemos en una próxima aventura por nuestro país Venezuela. Chaito. Someone still